Bienvenida, bienvenido un día más al canal. Vamos a hablar un poquillo de qué, de cosas que están ocurriendo ahora mismo, de emociones, mucha emoción que hay ahora mismo. Como siempre te digo, publico información diaria en otras redes sociales que suelo dejar por aquí arriba. Igualmente, por aquí vengo una vez a la semana para recapitular un poco, ya no solo para hablar de la energía disponible que vamos a tener, sino también un poco para hablar de qué está ocurriendo, porque sí que es cierto que hay como una energía generalizada, como un poco de rabia, como de que las cosas no salen, o hay sensaciones en general de personas que me han escrito muchísimas, de personas cercanas, em, que están sintiendo como se sienten o tristes o como decaídas o se sienten extrañas, extraños y no saben muy bien cómo identificar la emoción que les está viniendo. Es normal, completamente normal, porque así como yo sí que es verdad que sí que he dado un cañita sobre este tema, que es sobre la conjunción Nodo Norte con Quirón en Aries, sí que es verdad que a lo mejor no hay demasiada información por ahí. Y también tras la luna llena en Virgo, que evidentemente sigue estando su energía, no ocurren las cosas en solo el día de la luna llena, sino que las lunas tienen un rango energético y un rango de actuación, dependiendo de lo que ocurra, dependiendo de cómo tengas los planetas o cómo esté tu carta distribuida, de cómo se estén colocando los planetas de tránsito sobre tu carta o de las cosas que te estén ocurriendo o de lo que las cosas de las que te estás ocupando o de las cosas de las que no te estás ocupando, se dan días antes, días después, no tienen por qué darse el propio día del eclipse, no tienen por qué ocurrir o no tienes por qué sentir las cosas el propio día del eclipse, sino que lo puedes sentir en cualquier otro momento o cualquier otro día y no tiene que ser incluso antes, sino también después puedes sentir la energía o de lo que te tengas que ocupar porque las lunas llenas, como muchas veces os he dicho, y recapitulo y no me importa volverlo a repetir, es luna, es el sol, la conciencia, la luz del sol ilumina al inconsciente, a la luna. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se hace consciente lo inconsciente, es decir, brotan cosas, brotan situaciones, cuestiones de las que te tienes que ocupar o que están operando ahí de forma inconsciente y tienes la grandísima oportunidad de poderlas ver. ¿Qué pasa? Que brotan con muchísima emocionalidad, con un clímax brutal emocional. Da igual la energía de la luna llena, porque así como mucha gente estaba como relativamente tranquila porque, bueno, luna llena en Virgo, energía de tierra, no va a ser muy emocional. Nunca se puede dar por hecho nada porque está el ambiente demasiado sensible y es normal porque hay mucha energía de Acuario, hay energía Acuario, cuadratura, Tauro. Esto quiere decir que hay como una necesidad y un querer hacer cambios, y un querer hacer las cosas diferentes, y un querer cambiar e innovar, y por otro lado hay una tensión con la estabilidad, con no miedo, pero ese cambio abrupto con esa estabilidad que necesito, esa energía de aire con esa energía de tierra que no llegan a concretarse, a juntar o a llevarse bien, por así decirlo. Entonces hay como una tensión interna de quiero que esto se dé o quiero cambiar las cosas o incluso estoy cambiando las cosas y no me estás bien, o sea, me vienes ahora a recriminar que estoy cambiando cosas que me están costando muchísimo a mí por cambiar. Se pueden dar un montón de circunstancias. Entonces hay como muchísima ahí esa rabia, ese tema ahí como tan peleagudo. Luego hay una cosa importante también, que no sé si os hablé la anterior vez, la tenía por aquí preparada. Y es que el Sol está en conjunción con Saturno, Sol en Piscis en conjunción en Saturno, y ya hace un año que entró Saturno en Piscis. Y esto
habla también mucho de qué es lo que estabas iniciando hace un año, cuando entró Saturno en Piscis, cuando un planeta lento entra o cambia de energía, cambia de signo, automáticamente hay como una especie de inicio de ciclo en cuanto a esos temas se refieren, en cuanto a ese tema se refiere. Entonces es probable que comenzases algo en tu vida hace un año, o sea, del 19 de febrero del 2023, que incluso te pareció un poco tedioso, un poco costoso, como que te costaba o veías la meta como muy que no llegaba a dar frutos y demás, pero es probable que haya habido una grandísima evolución y ahora mismo puedes ver todo lo que has logrado, porque sí es cierto que el ser humano es muy gracioso, porque muchas personas no creen en la magia, la energía, etcétera, pero quieren que las cosas se logren por arte de magia, es decir, así, no teniendo en cuenta los tiempos y las cosas. Muchas veces, por mucha rabia que nos pueda llegar a dar, no se consiguen en el momento y en los tiempos en los que nosotros queremos que se consigan, sino que las cosas, hay muchos más temas en el ambiente, no solo depende de nosotros, sino que hay que tener en cuenta que para que las cosas se den también hace falta un proceso. Y muchas veces el proceso no es tanto porque a lo mejor no seamos capaces, ni mucho menos, sino porque quizá los resultados en un momento dado no los vamos a saber sostener y la vida, la energía, el universo es sabio y nos lo da cuando lo podemos sostener o nos brinda de aquellos aprendizajes que necesitamos tener para poder sostener todos aquellos aquellas experiencias, aquellos logros, aquellos éxitos que queremos conseguir. Entonces, aquello que estuviste trabajando, que quizá pareció hasta como una penitencia, por así decirlo, y fue como arduo, largo, pues quizá es ahora cuando estés comprendiendo y entendiendo el sentido de todo aquello y de lo que costó y demás, y aquello que iniciaste aparte de ver el sentido, comienzas a ver realmente los frutos ahora y tiene bastante sentido. Entonces, Saturno da forma a la no forma. Saturno en Piscis da forma a aquellos sueños o cosas que están en el mundo más sutil. Es como podemos decir que los sueños y los baja a la tierra. Entonces, quizá comenzamos algo que era mucho más grande de lo que en su momento pensábamos y que ahora estamos viendo la grandeza de aquello. Entonces, bueno, es una gran lección saturnina de tiempos, Saturno-Cronos, que nos dice que todo conlleva un tiempo. Por otro lado, tras la luna llena en Virgo, nos encontramos con que Mercurio, el Sol, Saturno y Neptuno también se encuentran en la energía de Piscis, es decir, tenemos un montón de planetas personales y sociales, transgeneracionales, que están junto al Sol, en la misma energía del Sol, cuando se da la luna llena. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que haya una extra sensibilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de esto me encantaría, probablemente hablé en algún vídeo, pero como lanzadera, la humanidad se ha olvidado o rechaza de algún modo la energía femenina o no sabe equilibrar femenino-masculino, que no tiene nada que ver esto con la energía, o sea, con el tema de sexos, sino que el sentirnos vulnerables es algo que nos cuesta la vida, que nos cuesta muchísimo, porque pensamos que la vulnerabilidad es ser débil y nada más lejos. Realmente somos mucho más débiles o estamos como más desprotegidos, por así decirlo, cuando no conectamos con la vulnerabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que bueno, eso hace que estemos un poquito más introspectivos teniendo tanta energía pisciana, teniendo en cuenta que el nodo norte en Aries está en conjunción con Quirón, el nodo norte superkármico está en conjunción con Quirón, eh, nos está provocando esa, que ahí vamos a lo que os decía al principio, una incomodidad, un dolorcillo, una molestia, algo que arde, algo que está aquí, que no me deja abrirme, etcétera, etcétera. Y además el nodo sur, que es lo que hay que limpiar, está frente en oposición con Quirón. Se están viendo de cara. ¿Qué quiere decir? Pues que hay algo
que quiere que ser limpiado, hay algo que ya no va más contigo, hay una herida que pensabas que estaba cauterizada, que pensabas que estaba sanada, y a lo mejor no tiene que ver tanto con sanar la herida, sino con aceptarla y sublimarla, porque es muy Quirón. Recordemos que Quirón es el sanador herido, la herida de Quirón es una herida injusta y es una herida que no es de por sí, no es de por sí sanada, sino más sublimada. Entonces, primero hay que verlo de cara. ¿Y cómo vemos eso de cara? Si yo me siento incómoda con una emoción que estoy teniendo y quiero racionalizarla, porque quiero saber qué es lo que pasa, pero desde la razón no encuentro la solución de qué es lo que me pasa, o como me siento tan incómoda con algo que me está pasando, con una desidia, un sentimiento de tristeza, algo que hay dentro de mí, decido ponerme en movimiento, hacer cosas para distraerme porque no quiero sentir esa incomodidad de sentir esa emoción un poquito más densa, no vas a averiguar qué es lo que te ocurre. ¿Cómo vas a averiguar qué es lo que te ocurre o qué es lo que te está pidiendo esa emoción? Porque al final las emociones muchas veces son, bueno, casi siempre son catalizadoras de cosas que hay que ver, que hay que subsanar, que hay que enfrentar. No la vas a ver. ¿Cómo podemos entender qué es lo que nos está ocurriendo? Parando, escuchando, conectando, conectando con el corazón, meditando, buscando espacios de silencio. Ya, hombre, pero es que justo es eso lo que no quiero, porque ahí es cuando me siento más incómoda, porque, bueno, porque estás a punto de entender qué es lo que hay por aquí dentro, qué es lo que estás sintiendo. Porque si no lo sientes incómodo, si no lo sientes que duele, que escuece, que quema, y siendo Aries de quemar, ¿cómo te vas a ocupar? Si no hay una incomodidad, ¿cómo te vas a ocupar? No te vas a ocupar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues convivo con ello, es más fácil ir con ellos, si convivo, si no me incomoda, si no tal, si no cual. Bueno, pues tienes una oportunidad buenísima para empezar a comprender y a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y con la luna llena en Virgo, que también Virgo es de algún modo sanar más de forma mucho más terrenal, es probable que toda esa emoción que no quieres ver de cara la estés somatizando en el cuerpo. ¿Cuántas personas no hay ahora mismo con catarros, constipados, con dolor de cuerpo, de cabeza, bla, 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 bla? Sin ir más lejos, yo tengo un pequeño catarrillo, pero porque podemos decir que es catarro o podemos decir que está saliendo y brotando. A veces el cuerpo necesita expulsar ciertas emociones, porque sí, a mí me pasa, a todas las astrólogas y astrólogos les ocurren, no por tener, no por comprender y descifrar el lenguaje de los astros, estás apartada o apartado de sentir y de ocuparte. Y sí que es cierto que muchas veces lo hablamos entre nosotras y nosotros, que hay en ocasiones en las que aun teniendo el conocimiento, aun sabiendo lo que puede traerte una luna llena, una luna nueva, unos tránsitos, no sabes cómo lo vas a sentir, ni cómo va a brotar, ni cómo va a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, atento a esa rabia, a esa emoción incómoda que te está saliendo, como que escuece un poco, porque, y si la estás somatizando, si la estás somatizando es que está saliendo de forma inconsciente y eso es lo que no queremos, porque tienes la oportunidad de ahora mismo descargar, limpiar y ver qué es lo que está ocurriendo, ya que vamos a entrar en temporada de eclipses. Pensaba hablar un poco de este tema en este vídeo, pero seguramente ya lo veamos la semana que viene. Em, Porque me parece más interesante que estés atenta a no reaccionar ante las cosas que ocurren y a empezar a ver cómo ocuparte tú de tu mundo emocional y que no, no sentirte violentada, violentado, atacada, atacado y reaccionar, que es mucho esa energía baja de Aries, sino ocuparte de lo que hay dentro, ocuparte de lo que necesitas ser ocupado. Válgame la redundancia, sé que estoy repitiendo mucho lo mismo,
Pero es que una de las cosas que puede estar ocurriendo es que no estás aceptando el yo soy, no estás aceptando o sientes que no están aceptando tu yo soy, el yo soy de ahora. Porque si bien los tránsitos también de las otras semanas nos han mostrado mucho el quién soy yo ahora, quién fui y no quiero volver a ser, y quién quiero ser, hacia dónde quiero ir y hacia dónde me quiero transformar. Puede ser que estés viendo con esas también cuadraturas de Tauro y Acuario también, que está todo envuelto, no son eventos aislados, es todo parte de un todo, es holístico. Puede ser que veas o sientas que otras personas no están aceptando el yo soy. O incluso puede ser, uno, que seas tú la que no estás aceptando tu yo soy y por consecuencia las otras personas no están aceptando tu yo soy. Puede ser que digas, no, no, Sara, yo sí que me acepto, sí acepto mi yo soy. Ya sabes que hasta que tú no integras lo que eres tú, tu sentir y tu todo, no se ve fuera, no se refleja fuera. Y fuera te reflejan muchas veces de lo que hay que ocuparse dentro. Entonces, es momento de comenzar a conectar con lo que tú eres sin máscaras, sin condicionamientos, sin todo esto que tenemos encima de la sociedad, de la familia, del deber ser, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? Parando, buscando momentos de conexión. Si bien no eres muy partidario de meditar, que es algo que yo recomiendo muchísimo, quizá ir a la naturaleza, pero sí parar y sentarte un rato y si no es meditar al uso de sentarte y ver, observar qué es lo que está pasando, escribe, por ejemplo, o algo que te permita estar en silencio, ser estar, escucharte, ver, sentir, permitirte sentir. Entonces es momento de ver todo eso para hacer evolucionar aquello que te dolió. Aquello que dolió tanto, toca hacer evolucionar eso. ¿Y para qué? Para saber manejarlo, porque eso va a continuar ahí. Mejor hacerme amiga, amigo de lo que me está pasando para poder evolucionarlo, evidentemente, lógicamente. Entonces toca abrazar tu identidad, que también de eso va a ir mucho la temporada de eclipses, que comienza con la luna nueva, perdón, luna nueva en Piscis del 10 de marzo. De eso toca la semana que viene hablar. Si no te quieres perder nada, ninguna información, aparte de dejarte por aquí arriba, como siempre, las redes sociales, te animo a que te suscribas, a que me comentes qué te está pareciendo, cómo estás sintiendo, qué es lo que estás sintiendo, para ver un poco cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo estás evolucionando y porque aparte también esto es una comunidad, entonces es bonito que nos leamos entre todas y todos y que veamos un poco lo que ocurre, ya no solo por privado, o que me escribáis también por otras redes sociales, oye, soy de YouTube y tal, también por aquí, porque puede que lo que tú estés sintiendo lo esté sintiendo otra persona y así nos apoyamos y nos ayudamos entre todos, que de eso va la vaina, ¿no? De ser un poco, y de eso va también la era Acuario, de ayudarnos entre todos. Entonces, bueno, toca ver eso que hace daño a nivel emocional, que antes quizá no hayas sido capaz de gestionar, pero que ahora seguro que tienes las herramientas y eres capaz de gestionar. ¿Para qué? Para no provocar un desborde y para estar más equilibrada o equilibrado en tu día a día y sentir mucha más paz, que de eso va también la historia, de sentirnos en paz con nosotras y con nosotros mismos. Así que lejos de tirar por tierra o lejos de machacar quizá a esa incomodidad, esa emoción incómoda, esa emoción intensa, emoción que no nos gusta, míralo como esa oportunidad de poder ver qué incomoda, de poder ver qué hay detrás, ¿para qué? Para poder subsanarlo, para verlo de cara, para que no siga operando de forma inconsciente, ya que ahora se está mostrando. Así que, bueno, pues continuaremos unas semanitas más con bastante vulnerabilidad y más en época Piscis perfecta para iniciar terapias,
para entender más de una forma más sensible, de una forma más bonita, no bonita, sino más introspectiva, más de la conexión con el mundo emocional, de darte permiso de conectar con el mundo emocional, de darte el permiso de soltar, de sanar, de perdonar. Es la época perfecta. Y si quieres ver y hacer consciente el inconsciente todo lo que haya por ahí, te animo a que tengas una sesión conmigo de lectura de carta astral o de revolución solar. Y ya sabes que aparte de la revolución solar o de la carta astral, sobre todo junto con la carta astral, a continuación también hay una sesión de integración a mayores para poder encontrar herramientas para poder em, saber cómo llevar a cabo lo que vemos en la sesión de carta astral. Así que no solo quedarnos con la información, sino también el buscar y el ver cómo poder utilizar toda esa información, todo eso que hay ahí para evolucionarnos, para encontrarnos y para poder crear la vida que deseas o que anhelas tener. Así que a tope a conectar con esa vulnerabilidad, con ese mundo emocional que es precioso y sí, aquí estamos. La semana que viene ya hablaremos de la luna nueva, hablaremos del inicio de la temporada de eclipses, porque recordar, como pasa con las lunas, en los eclipses no son el día de el eclipse, sino que cuando se abre la puerta, que ya está un poquito abierta de hecho, pero cuando se abre ya la puerta del todo, que se abre con la luna nueva de esa temporada de eclipses, con la primera luna, con la luna nueva antes de los eclipses, puede empezar a moverse desde ese mismo día o desde una semana después, no tiene por qué ser el propio día del eclipse. Así que a hacerse cargo de esas heridas, de ese dolor, de esa, no dolor de, ay, me duele, no, sino como he dicho, de aquello que dolió también en su momento y que hay que evolucionar y traspasar, perdonar, sanar para evolucionar, para dejarlo atrás, porque si no estás trayendo todo el rato el pasado al presente y lo que quieres es crear un nuevo futuro y crear un presente libre de todo eso. Así que si sientes que necesitas también un apoyo extra, a por ello. Si quieres verlo conmigo en la lectura de tu carta astral o de tu revolución solar, también estaré encantada de acompañarte en este proceso. Y sin más dilación, os dejo hasta la semana que viene. Y nada, eso, a conectar con la vulnerabilidad.